Muchos hombres quieren cambiar, pero en el fondo siguen siendo los mismos. Cambian por unos días, se motivan por un momento, intentan mejorar, pero tarde o temprano regresan a sus viejos hábitos, a su vieja mentalidad, a su vieja identidad. Y por eso su vida nunca cambia realmente. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el verdadero cambio no es superficial, es profundo. No se trata de parecer diferente, se trata de convertirse en alguien distinto. Porque si sigues pensando igual, actuando igual y tolerando lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Pero cuando decides transformarte de verdad, cuando dejas de negociar con la mediocridad y empiezas a exigirte con honestidad brutal, algo se rompe. Tu estándar cambia, tu enfoque se redefine, tu disciplina se vuelve innegociable. Y eso se refleja en todo. Regresar irreconocible no significa impresionar a otros. Significa que ya no encajas con la versión antigua de ti. Significa que evolucionaste, que creciste, que te volviste alguien que ya no se permite fallarse. Porque al final no se trata de demostrarle nada al mundo. Se trata de demostrarte a ti mismo que eres capaz de convertirte en alguien completamente diferente. El primer paso para regresar irreconocible es aceptar una verdad que pocos quieren enfrentar. No puedes cambiar tu vida sin cambiar tu identidad. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mayoría de los hombres intenta mejorar sus resultados sin cuestionar quién es en realidad, y por eso se queda atrapado en el mismo ciclo. Quiere más disciplina, pero sigue siendo indisciplinado en su identidad. Quiere más enfoque, pero sigue pensando como alguien distraído. Y así, aunque intente cambiar, siempre regresa a lo mismo. Porque, al final, actúas en función de quién crees que eres. Ese es el punto. El hombre que realmente se transforma hace algo completamente distinto. Deja de intentar cambiar lo que hace y empieza a cambiar quién es. Deja de decir, voy a intentar ser disciplinado, y empieza a decir, soy alguien que cumple, y actúa en consecuencia. Además, debes entender esto. Tu identidad se construye con repetición, no con intención, no con palabras, con acciones. Cada vez que cumples, refuerzas una identidad. Cada vez que te fallas, refuerzas otra. Y con el tiempo, eso se vuelve automático. También ocurre algo muy importante. Cuando decides cambiar tu identidad, tu estándar se eleva. Ya no toleras lo mismo, ya no aceptas lo mínimo, porque no encaja con quien decidiste ser. Y eso te empuja. Otro punto clave es que este proceso no es cómodo. Vas a sentir resistencia, vas a dudar, porque estás dejando atrás una versión conocida de ti, pero es necesario. También debes entender esto. La mayoría nunca cambia de verdad porque se aferra a su antigua identidad. Se define por su pasado, se justifica con sus hábitos, y eso lo mantiene igual. El hombre disciplinado rompe ese patrón, se redefine, decide quién quiere ser y empieza a actuar como esa persona desde hoy. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que intenta cambiar se queda. El hombre que cambia su identidad evoluciona. Mientras uno lucha contra sus hábitos, el otro los reemplaza. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir coherencia, porque lo que piensas, lo que haces y quién eres se alinean, y eso te da fuerza, te hace más firme, más claro, más decidido. Y aquí aparece una verdad clave. No te conviertes en alguien diferente cuando lo deseas. Te conviertes cuando actúas como esa persona todos los días, sin excepción. Y el hombre que entiende esto, que deja de intentar, que decide cambiar su identidad y lo demuestra con acciones, es el hombre que empieza a transformarse de verdad. No en apariencia, sino en esencia. Y cuando cambias en esencia, tu vida no tiene otra opción más que seguirte. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio. El segundo paso para regresar irreconocible es cortar con todo aquello que refuerza tu versión antigua, aunque te cueste. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres intentan convertirse en alguien nuevo, pero siguen rodeados de lo mismo que los mantiene igual. Los mismos hábitos, las mismas distracciones, las mismas rutinas. Y así, aunque quieran cambiar, el entorno los arrastra de regreso, porque tu entorno influye más de lo que crees.
moldea tu comportamiento, refuerza tus decisiones. Y si no lo cambias, te limita. El hombre que realmente se transforma hace algo completamente distinto. Empieza a eliminar. No negocia con lo que lo frena. No justifica lo que lo debilita. Lo corta. Además, debes entender esto. No puedes construir una nueva versión de ti sosteniendo todo lo que pertenece al anterior. Es contradictorio. ¿Quieres disciplina? Pero mantienes distracciones. ¿Quieres enfoque? Pero sigues perdiendo tiempo. Y eso no funciona. También ocurre algo muy importante. Este proceso requiere honestidad brutal. Tienes que reconocer qué te está frenando. Hábitos que no suman. Personas que no aportan. Rutinas que no construyen. Y decidir soltar. Otro punto clave es que cortar no siempre es cómodo. Hay cosas que disfrutas, pero te atrasan. Hay personas que quieres, pero no te impulsan. Y eso crea conflicto. Pero tienes que elegir. También debes entender esto. La mayoría no cambia porque no está dispuesta a incomodarse. Prefiere mantenerlo conocido, aunque eso signifique quedarse igual. El hombre que quiere algo grande hace lo contrario. Prefiere incomodarse para evolucionar. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que se aferra se queda. El hombre que suelta avanza. Mientras uno intenta cambiar sin eliminar, el otro transforma su entorno. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir ligereza, menos ruido, menos distracción, más claridad. Y eso te permite enfocarte mejor. Te hace más firme, más disciplinado, más constante. Y aquí aparece una verdad clave. No puedes convertirte en alguien irreconocible si sigues viviendo de la misma forma. Tienes que romper patrones. Tienes que cortar, sin excusas. Y el hombre que entiende esto, que elimina lo que lo limita, que cambia su entorno, que protege su enfoque y su energía, es el hombre que empieza a transformarse de verdad. No en teoría, sino en su vida diaria. Y cuando tu entorno cambia, tu comportamiento cambia. Y cuando tu comportamiento cambia, tu identidad se fortalece. Y ahí es donde empieza la verdadera evolución. El tercer paso para regresar irreconocible es elevar tu estándar personal hasta un punto donde ya no te permitas vivir como antes. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mayoría de los hombres no está donde quiere estar, no por falta de capacidad, sino porque tolera demasiado. Tolera distracciones, tolera excusas, tolera resultados mediocres. Y mientras eso siga siendo aceptable, nada cambia. Ese es el problema. No es lo que haces de vez en cuando, es lo que permites todos los días. El hombre que realmente se transforma hace algo completamente distinto. Deja de tolerar lo que lo mantiene pequeño. Ya no negocia con lo básico. Ya no se permite fallarse constantemente. Eleva su estándar. Además, debes entender esto. Tu estándar define tu comportamiento. Si tu estándar es bajo, actúas con poco esfuerzo. Si tu estándar es alto, te exiges. Y esa diferencia lo cambia todo. También ocurre algo muy importante. Cuando elevas tu estándar, muchas cosas dejan de ser opcionales. Cumplir deja de ser una opción, se convierte en una obligación personal. Y eso elimina la mediocridad. Otro punto clave es que este cambio no depende de motivación, depende de decisión. Decidir que ya no vas a aceptar menos. Decidir que ya no vas a fallarte. Y sostenerlo, también debes entender esto. La mayoría falla aquí porque no es consistente. Un día se exige, otro día se relaja. Y ese vaivén rompe cualquier progreso. El hombre disciplinado no hace eso. Mantiene su estándar todos los días. En lo pequeño, en lo invisible. Ahí es donde se define todo. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que tolera se queda. El hombre que se exige crece. Mientras uno vive con excusas, el otro vive con intención. Y esa diferencia se acumula día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a respetarte más. Porque sabes que estás cumpliendo. Porque sabes que no te estás fallando. Y ese respeto interno te fortalece. Te hace más firme, más claro, más decidido. Y aquí aparece una verdad clave. No te conviertes en alguien irreconocible haciendo cosas extraordinarias de vez en cuando. Te conviertes dejando de aceptar lo mediocre todos los días. Porque lo que toleras define tu vida. Y el hombre que entiende esto, que eleva su estándar, que deja de negociar con lo importante, que se exige con disciplina, es el hombre que empieza a cambiar de verdad.
no por lo que dice, sino por lo que hace. Y cuando dejas de tolerar lo que te limita, tu vida no tiene otra opción más que elevarse. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. El cuarto paso para regresar irreconocible es aprender a trabajar en silencio, sin necesidad de validación, sin necesidad de reconocimiento, sin necesidad de demostrarle a nadie lo que estás construyendo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres empiezan su proceso de cambio con una mentalidad equivocada. Quieren resultados, pero también quieren que otros lo vean. Quieren avanzar, pero también impresionar. Quieren crecer, pero también ser reconocidos. Y eso los debilita, porque los hace depender de lo externo. Un aplauso los motiva, una crítica los frena, y así su progreso se vuelve inestable. El hombre que realmente se transforma hace algo completamente distinto. Se vuelve silencioso, no porque no esté avanzando, sino porque no necesita validación. Además, debes entender esto. El verdadero crecimiento ocurre en privado, en lo que haces cuando nadie te ve, en lo que repites cuando nadie te reconoce. Ahí es donde se construye todo. Pero la mayoría no soporta eso. Necesita compartir, necesita mostrar, necesita sentir aprobación. Y en ese intento, pierde enfoque. El hombre disciplinado no. Trabaja sin anunciarlo, sin justificarlo, sin buscar atención. Y eso le da poder. También ocurre algo muy importante. Cuando trabajas en silencio te enfocas más en el proceso, no en la imagen, no en la percepción, sino en el progreso real. Y eso acelera tu crecimiento. Otro punto clave es que este tipo de mentalidad elimina la presión externa. Ya no tienes que demostrar nada. Ya no tienes que cumplir expectativas ajenas. Solo tienes que avanzar. También debes entender esto. La mayoría habla más de lo que hace. Promete, anuncia, comparte planes, pero no ejecuta. El hombre que quiere ser irreconocible hace lo contrario. Hace más de lo que dice. Cumple más de lo que promete. Y deja que los resultados hablen. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que busca atención se distrae. El hombre que trabaja en silencio avanza. Mientras uno se enfoca en parecer, el otro se enfoca en ser. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a construir confianza interna, porque sabes lo que estás haciendo, porque sabes que estás cumpliendo, y ya no necesitas que nadie más lo valide. Y eso te hace más fuerte, más firme, más enfocado, más constante. Y aquí aparece una verdad clave. No necesitas que el mundo vea tu proceso, necesitas que tu proceso sea real, porque lo que se construye en silencio se refleja con fuerza. Y el hombre que entiende esto, que deja de buscar aprobación, que trabaja sin hacer ruido, que se enfoca en el proceso y no en la validación, es el hombre que empieza a transformarse de verdad, no para otros, sino para sí mismo. Y cuando cambias para ti, el resultado es inevitable. Y ahí es donde te vuelves irreconocible, no por lo que dices, sino por lo que eres. El quinto paso para regresar irreconocible es dominar tu mente. Porque si no controlas lo que piensas, siempre regresarás a la versión que estás intentando dejar atrás. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el mayor enemigo de cualquier transformación no es externo, es interno. Es esa voz que duda, es ese pensamiento que te limita, es esa excusa que aparece justo cuando necesitas avanzar. Y si no la controlas, te controla. El problema es que la mayoría de los hombres cree todo lo que piensa. Hoy no tengo ganas. Esto es demasiado difícil, tal vez no soy suficiente. Y en lugar de cuestionarlo, lo obedece, y ahí se detiene. El hombre que realmente se vuelve irreconocible hace algo completamente distinto. Entrena su mente, no acepta cualquier pensamiento, no se deja dominar por sus emociones. Decide. Además debes entender esto, tu mente está diseñada para protegerte, no para hacerte crecer. Va a evitar el riesgo, va a evitar la incomodidad, va a buscar lo fácil. Pero lo fácil no construye nada. El hombre disciplinado lo sabe, y por eso no obedece automáticamente. Cuando su mente le dice que pare, sigue. Cuando le dice que no puede, intenta. Y cada vez que lo hace, se fortalece. También ocurre algo muy importante. Empiezas a desarrollar control emocional. Ya no reaccionas a todo lo que sientes. Ya no te dejas llevar por cada impulso. Actúas con intención, y eso te da poder. Otro punto clave es que este control elimina el autosabotaje. Dejas de frenarte, dejas de ponerte excusas.
y empiezas a avanzar de forma más limpia. También debes entender esto. No puedes evitar tener pensamientos negativos, pero sí puedes evitar obedecerlos. Esa es la diferencia. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que obedece su mente se queda. El hombre que la dirige avanza. Mientras uno se limita, el otro se expande. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a confiar más en ti, porque sabes que no dependes de cómo te sientes. Sabes que puedes actuar incluso cuando dudas. Y eso te vuelve fuerte, más firme, más claro, más decidido. Y aquí aparece una verdad clave. No puedes convertirte en alguien irreconocible con una mente indisciplinada. Tienes que entrenarla, tienes que dirigirla, tienes que dominarla, porque todo empieza ahí. Y el hombre que entiende esto, que deja de creerse sus limitaciones, que toma control de sus pensamientos, que actúa a pesar del miedo y la duda, es el hombre que empieza a romper con su versión anterior. No por suerte, sino por decisión. Y cuando controlas tu mente, dejas de ser tu mayor obstáculo y te conviertes en tu mayor ventaja. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. El sexto paso para regresar irreconocible es construir una disciplina tan sólida que funcione incluso cuando tu motivación desaparezca, porque va a desaparecer. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres comienzan con intensidad, con energía, con una visión clara de cambio, pero no duran. No porque no puedan, sino porque dependen de cómo se sienten. Un día están enfocados, al siguiente se dispersan. Un día cumplen, al siguiente se permiten fallar. Y ese patrón los mantiene atrapados. Porque la motivación es inestable. Sube, baja, desaparece. Y si tu progreso depende de eso, tu progreso será inconsistente. El hombre que realmente se vuelve irreconocible entiende algo completamente distinto. No necesita sentirse bien para actuar, necesita cumplir. Y cumple, aunque no tenga ganas, aunque esté cansado, aunque dude, cumple. Además debes entender esto, la disciplina no es hacer lo correcto cuando es fácil, es hacerlo cuando no quieres. Ahí es donde se construye, en los días incómodos, en los momentos difíciles, en las horas donde preferirías detenerte. Ahí es donde se define todo. También ocurre algo muy importante, cuando desarrollas este nivel de disciplina dejas de negociar contigo mismo. No hay debate interno, no hay hoy sí o mañana. Ya decidiste, y cuando decides, ejecutas. Ese cambio elimina una cantidad enorme de desgaste mental. Te hace más eficiente, más enfocado, más constante. Otro punto clave es que la disciplina construye confianza real. No la confianza basada en palabras, sino en evidencia. Cada vez que cumples, te demuestras que puedes confiar en ti. Cada vez que te fallas, debilitas esa confianza. Y con el tiempo, eso define quién eres. También debes entender esto. La mayoría falla porque no sostiene el proceso el tiempo